La paz del Señor con ustedes. Gracias por detenerse y dedicar un tiempo para profundizar en la palabra de Dios. Cada vez y con más frecuencia nos hacen preguntas, especialmente a los católicos. ¿Por qué ustedes creen en eso? ¿Por qué ustedes hacen eso? ¿Dónde está en la Biblia? Y nos empiezan a cuestionar. Y ha llegado el momento, hermanas y hermanos, de dar una respuesta positiva, una respuesta amable, una respuesta convincente, para que podamos dar razón de nuestra fe y razón de nuestra esperanza, como nos dijo San Pedro. Así que yo los invito en este momento a orar, pidiéndole al Señor que prepare nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, por la luz de tu palabra, por el amor que pones en nuestro corazón, por el amor que tenemos a la iglesia, porque queremos aprender, queremos responder, queremos exponer de una manera clara, positiva, nuestra fe. Nos ponemos en tus manos de Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Soy Salvador Gómez y les invito a profundizar el tema apologética positiva. Los obispos de América Latina y el Caribe, nuestros pastores, nos han recomendado tener también nosotros esa actitud de saber presentar la fe de una manera positiva. Dicen los obispos, voy a leer de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y Caribeño, que conocemos como documentos conclusivos de Aparecida, simplemente Aparecida, en el numeral 229. Aparecida 229. Hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la iglesia como explicación de la fe. La apologética no tiene por qué ser negativa o meramente defensiva. Implica más bien la capacidad de decir lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón de forma clara y convincente, como dice San Pablo, haciendo la verdad en la caridad. Los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos puedan tener en él la vida. Una apologética positiva, que es expresar de manera clara y convincente la riqueza de nuestra fe cristiana católica. ¿Para qué? Para facilitar que otros la conozcan, la deseen y vengan a compartirla con nosotros. Ya hace algunos años yo escribí mi libro La riqueza de ser católico. En algunos momentos lo voy a estar citando en estas conferencias, pero esto no va a ser un sacar el esquema del libro, sino un complementar. Vamos a ir juntos profundizando en esta actitud que Jesús le enseñó a los discípulos. Fíjense cómo son los principios de una apologética positiva. En San Mateo capítulo 13, versículo 44, Jesús nos dice, San Mateo 13, 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí Jesús nos explica las tres actitudes que debemos tener para llegar a
una apologética positiva. Número 1, la alegría de haber encontrado el tesoro. Dice que ese hombre encuentra el tesoro y le da mucha alegría. Esto es lo primero que debemos sentir. Si queremos que otros valoren lo que nosotros tenemos en la iglesia, debemos mostrar nuestra alegría de ser católicos. Los obispos nos han dicho que hay que presentarlo de manera positiva, y el Papa Francisco nos ha dicho en general, cada vez que habla de la fe, cada vez que habla de Jesús, debe ser con una convicción. Él usa otra palabra, con una pasión que apasione a los que nos escuchan. Voy a leerles de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el numeral 266. Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia constantemente renovada de gustar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él, percibe a Jesús vivo con él en medio de las tareas misioneras. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo, deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza, le falta pasión, y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Esto es lo primero, es alegría, el estar tú convencido. Si vas a hablar de la riqueza de Jesús en la Eucaristía, tú debes vivir la Eucaristía, desear la Eucaristía, pasar ratos en la presencia de Jesús sacramentado. Si vas a hablar de la riqueza que tenemos los católicos con la Virgen María, debes sentir el amor y sobre todo el deseo de imitar a la Madre y escuchar su mandamiento. Hagan lo que Él les diga y decir como ella: mi alma alaba al Señor. Debes vivirlo. Cuando has encontrado el tesoro, sientes alegría, sientes gozo, y solo una persona convencida puede convencer a otros. Solo una persona enamorada puede enamorar a otros. Siempre les he dicho, y por favor grábenselo, subráyenlo, escríbanlo y vivámoslo: la mejor defensa de nuestra fe es la felicidad con la que nosotros la vivimos. Sería suficiente para hablar de apologética positiva, que te vean alegre, que te vean que has encontrado un tesoro, y los demás te van a preguntar: ¿y qué te pasa? Vengo de visitar el Santísimo, vengo de recibir la comunión, estuve orando. O sea, que se note la alegría
de que has encontrado un tesoro. Esa es la primera actitud. Luego viene la número 2. Mostrar el bien mayor. Mostrar por qué vale la pena vender todo. Y escuchen bien que no se trata de demostrarle al otro que está equivocado. No, se trata de involucrarlo. O sea, lo que tiene el otro es bueno. Si dice que va y vende lo que tiene, o sea que si lo puede vender, es que eso que tiene un valor. Pero ¿por qué lo vende? ¿Por qué lo deja? Porque ha encontrado un bien mayor, un tesoro por el que vale la pena vender todo. Nosotros no queremos convencer a nadie de que estén equivocados. No. Lo que queremos es involucrarlos, hacerlos participar del tesoro que nosotros hemos encontrado. Y hermanas, hermanos, ser católico es tener más. Claro, un tesoro más grande. Para empezar, nosotros los católicos tenemos más libros que leer en la Biblia. Los hermanos dicen, hay que leer la Biblia, y nosotros decimos, y hay que leer la Biblia completa, hay que leerla con más libros. Nosotros los católicos tenemos más medios de santificación, más medios de crecimiento. Los hermanos leen la Biblia, oran. Nosotros, además de leer la Biblia, orar, tenemos los sacramentos, tenemos el testimonio de la Virgen María, el respaldo de los mártires, de los santos. O sea, ser católico es tener una familia más grande. Nosotros tenemos padre, tenemos una madre que nos ama, tenemos hermanos en todo el mundo. Somos una familia grande por toda la tierra. Además, ser católicos es tener más modelos que imitar. Está bien cuando explicamos la Biblia y sacamos los modelos de fe del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y decimos, como dice San Pablo, imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Y nos quedamos meditando en Pablo, y nos quedamos meditando en Pedro, en la Virgen María, en todos los personajes. Pero los católicos tenemos una serie de mártires, una serie de santos, modelos de fe, héroes de la fe que nos animan y que podemos imitar. Tenemos más personas que nos animan. Además, cuando los católicos oramos con más. Los hermanos que no son católicos dicen, no, la Virgen María no puede orar con nosotros, ni los santos, ni los ángeles, ni los mártires. Y nosotros decimos, bueno, si ustedes quieren, recen solitos. Nosotros rezamos en la comunión de toda la iglesia. Ser católico es orar con más. Es más, ser católico es tener más fiestas que celebrar. Tenemos un año litúrgico. Me encanta ser católico porque nosotros vamos de fiesta en fiesta. Vamos del Adviento, vamos a la Navidad, vamos a la Semana Santa, Pentecostés. Vamos viviendo fiesta tras fiesta. Eso es la vida de un católico. Un católico siempre vive con una expectativa de lo que Dios está diciéndonos y haciendo hoy. O sea, hay que descubrir esa riqueza y poderla compartir. Tal vez ayude un poco a entender la palabra católico. Ya en mi libro La riqueza de ser católico, en la página 30, ustedes van a ir, pueden leer, está en mi tienda virtual. En la página 30 explico que la palabra católico viene de dos palabras griegas, katá y olos, que quiere decir universal. Katá, universal. Ahora puedo agregar, no está en el libro, pero se lo voy a agregar. Kata quiere decir de arriba hasta abajo, o sea, la totalidad, lo que llamamos universal. Todo, o sea, de arriba hasta abajo. Y holos es la totalidad, como holocausto, cuando se
quema toda la víctima. Entonces, estamos hablando de a todos, de arriba hasta abajo, todo. Eso quiere decir católico. Tal vez nos ayude, aunque no esté en el libro, pero lo agrego, la palabra catálogo. ¿Qué es un catálogo? Un catálogo es donde se te habla, logos, donde se te da la palabra, se te explica todo, cata, de arriba hasta abajo, lo que te pueden ofrecer. Nosotros los católicos tenemos un catálogo muy grande, una riqueza enorme. Nosotros tenemos mucho que ofrecer. El Papa Benedicto XVI lo dijo con estas palabras que yo tengo citadas en mi libro La riqueza de ser católica, en la página 82. Es un texto resumido de Aparecida 246. Esto los obispos de América Latina lo retomaron en los documentos de Aparecida en el numeral 246. ¿Y cuáles son las palabras del Papa Benedicto? Dice: la iglesia es nuestra casa. Esta es nuestra casa. En la iglesia católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo, camino, verdad y vida en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad en esta y en la otra vida. Me encanta. En la iglesia tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad, todos los medios de santificación, todos los medios de crecimiento, todo el testimonio, toda la oración, todo el apoyo, todo es algo maravilloso. Ser católico es tener más. Jesús en San Mateo capítulo 28, versículo 20, lo sabemos de memoria, Él le dice a los discípulos que hagan discípulos a todas las gentes. Estoy leyendo San Mateo capítulo 28, versículo 20, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús dice que a los discípulos que vamos bautizando, a las generaciones futuras que se van agregando a la fe, les tenemos que enseñar todo lo que yo les he mandado. Voy a citar de nuevo mi libro La riqueza en la página 31, porque aquí explico ese texto y digo, nosotros respetamos mucho a los hermanos que no son católicos. Se lo voy a leer textual para no perder tanto tiempo. Estoy leyendo el comentario a San Mateo que dice, vayan y enseñen todo. Mientras los hermanos cristianos no católicos enseñan solo lo que está escrito en la Biblia e insisten que si algo no está escrito en la Biblia no debe enseñarse, los católicos sabemos, como dice San Juan, que no todo está escrito. San Juan capítulo 21, versículo 25. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Juan dice, yo he escrito algo de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, pero si escribiéramos todo, no cabrían los libros en el mundo. Aquí dice que no todo está escrito. Jesús dijo, enseñen todo lo que les he mandado, y San Juan dice que no todo está escrito. Es más, él cuando escribe sus cartas, así termina
la segunda carta de Juan y así termina la tercera carta de Juan. Tengo mucho que escribir, dice San Juan, pero prefiero no hacerlo con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles de viva voz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Juan, que escribió las cartas, dice, no les voy a escribir todo lo que quiero decirles. Es mucho lo que tengo que decirles, pero voy a escribir algo, pero lo demás se los voy a decir cuando esté con ustedes de viva voz, de viva voz. También San Juan, que escribe Apocalipsis en el capítulo 10, versículo 4, lo dice bien claro. Oigan esto, por aquellos que dicen, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Y dónde dice eso la Biblia? Oiga, ponga atención. Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Apenas hicieron oír su voz los 7 truenos, me disponía a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No todo quedó escrito, hermano, pero todo quedó en el corazón de la iglesia. Por eso, ¿recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús detiene a Saulo de Tarso, que va persiguiendo a los cristianos y lo derriba, decimos del caballo, de lo que fuera, y él cae al suelo y Jesús le habla, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, ustedes lo pueden leer del versículo 6 al 10. Lo que me llama la atención es la pregunta que Saulo le hace a Jesús y sobre todo la respuesta que le da Jesús. Dice, y yo le dije, estoy leyendo el versículo 10, Hechos 22, 10, y yo le dije, ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate, vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanas, hermanos, cuando Saulo, recién convertido, quiere saber, Señor, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cuál es el plan de vida? ¿Qué es lo que espera de mí? Él no le da un libro. Si se le hubiera dado un libro, no le hubiese dado ni siquiera el Nuevo Testamento. Si San Pablo fue uno de los primeros que empezaron a poner por escrito. Él lo manda a la comunidad de Damasco. Porque esa es la iglesia de Damasco, la iglesia que se reúne en Damasco. Allí te dirán todo, porque es en la iglesia donde el Señor tiene ese tesoro que te van a ir compartiendo. No es en un libro, lo digo con mucho respeto. El Señor no le da a Pablo un libro y no le dice, vete a tu casa, lee este libro, ahí te diré todo lo que debes hacer. No le da un libro, le da una comunidad. Más tarde el apóstol San Pablo, según su experiencia, llega a dejar escrito en la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos 14 y 15. ¿Recuerdan ustedes cómo define San Pablo a la iglesia? Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero sí tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios vivo, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo dice, te escribo esta carta
para mientras llego. Porque cuando llegue te voy a explicar más claramente. Y para que sepas cómo hay que portarse, cómo hay que vivir, cuál es la vida que debemos vivir los cristianos que pertenecemos a la iglesia, que es, ¿cómo la llama? Columna y fundamento de la verdad. ¿Y por qué la iglesia es esa columna o ese fundamento? Precisamente porque ella guarda todo lo que Jesús enseñó. Si los evangelios fueron naciendo precisamente de las narraciones de los discípulos que iban contando todo lo que ellos guardaban, iban sacando y así lo fueron poniendo por escrito. Eso fue lo que fue saliendo. Sobre todo, a mí me impresiona San Lucas cuando escribe, por ejemplo, San Lucas que escribe la anunciación del ángel a la Virgen María, porque todo el mundo hablaba de los milagros de Jesús, de que Jesús murió en la cruz, que resucitó, pero alguien se hizo la pregunta, ¿y cómo nació Jesús? ¿Y cómo empezó todo esto? Entonces San Lucas dice, tuve que investigar a todos y a la primera que le preguntó fue a la protagonista, la Virgen María, y San Lucas por eso escribe en San Lucas capítulo 1, versículo 19 y lo repite en el versículo 51. Oigan lo que dice San Lucas, María guardaba todo en su corazón. María guardaba todo en su corazón. Así es la iglesia. La iglesia guarda más que en la materialidad de los libros. En su vida, en su corazón, en la vivencia de la iglesia, guarda lo que Dios quiere de nosotros. El catecismo de la Iglesia Católica así nos lo enseña en el numeral 113. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 113. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios. El Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de las Escrituras. La iglesia guarda ese tesoro. El apóstol San Pablo lo fue enseñando poco a poco, fue escribiendo y diciéndole que guarden, que conserven toda esa tradición. En la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, el apóstol San Pablo dice, así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz o por cartas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La iglesia conserva ese tesoro que ha ido recibiendo de viva voz, la tradición, lo que nos hemos ido transmitiendo de generación en generación, lo que le dice Jesús a Saulo, ahí te dirán todo. En la iglesia nos han enseñado todo lo que debemos creer, nos han enseñado el credo. Usted busque el credo en la Biblia, no está. Eso nos lo enseñaron los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Todo el credo fue formándose de la vida de la iglesia. En la iglesia se nos ha enseñado todo lo que Dios tiene para nosotros. Se nos dan todos los sacramentos, cómo es el bautismo, cómo es la Eucaristía, cómo es la reconciliación, cómo es el matrimonio. Yo veo ahora a muchos hermanos cristianos que no son católicos, que hacen sus ritos de matrimonio. Y va la novia vestida de blanco y el novio y se intercambian anillos y se hacen promesas. Eso no está en la Biblia.
No, eso está en la tradición de la iglesia. La iglesia fue creando esa forma de cómo se va viviendo esas experiencias. Hay muchísimas cosas maravillosas que la iglesia va conservando y transmitiendo, como dice la palabra, guardada en el corazón. Más que en los libros, se guarda en la vida de la iglesia. Además, número 3, la tercera actitud, a ver si recuerdan, la primera actitud era la alegría de haber encontrado el tesoro. La segunda actitud era buscar el bien mayor. Ser católico es tener un catálogo más grande, es tener más. Nosotros no estamos en contra de los hermanos que leen la Biblia Reina Valera. Nosotros leemos las versiones que tienen más libros. O sea, los católicos no decimos lo que leen los hermanos está mal. No, no, no. Lo que no leen los hermanos tenemos que explicárselos para que ellos puedan apreciar esta riqueza. Nosotros decimos los hermanos celebran un culto y están llenos de emoción y se sienten felices porque han meditado la palabra. Los católicos, además de meditar la palabra, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la palabra hecha carne. O sea, tenemos más. Pero ahora vean la tercera actitud. Buscar el tesoro escondido. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Es necesario entonces ver más allá de lo que estamos viendo. Superar la superficialidad. No quedarnos solo con la basura o con lo superficial o mucho menos con los escándalos. Algo que nos dijeron los obispos, vuelvo a citar a Aparecida, a mí me gustan los documentos de la iglesia porque son el fruto de la meditación de personas que nos quieren transmitir estos valores, esta riqueza. Y nuestros pastores, en los documentos conclusivos de Aparecida, en el numeral 11, nos dice: la iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. No puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros, amenazas, o de quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados y de agresiones irresponsables. Se trata de confirmar, renovar, revitalizar la novedad del Evangelio que arraiga en su historia. Desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo que suscite discípulos y misioneros. Me encanta. No se queden viendo solo las circunstancias, solo los ataques, solo los escándalos. El tesoro a veces está escondido, pero hay un tesoro grande. Hay gente que solo se encarga de señalar los defectos, los errores, los escándalos. Pero el católico dice: yo quiero analizar toda la historia. Yo quiero ir a dónde está ese tesoro. Cuando yo lo medité, para mi meditación personal, me encantó el ejemplo de Isaac. Si ustedes quieren, váyanse al libro del Génesis en el capítulo 26, versículos del 15 al 25. Yo lo tengo también citado ese ejemplo en el libro La riqueza de ser católico. En la página, ustedes pueden leerlo desde la página 161, cuando hablo de Isaac. ¿Qué es lo que dice el libro del Génesis en ese capítulo 26? Que
Isaac era el hijo de Abraham. Cuando lo echaron de la tierra donde él estaba, cuando Abimelech le dijo, vete de aquí porque te has hecho poderoso, entonces Isaac dice que se fue a buscar agua, oiga, ¿dónde? En los pozos de los que había bebido su padre. Que los filisteos, les voy a leer solo ese versículo, Génesis 26, 15, todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en tiempos de su padre Abraham, los habían cegado los filisteos llenándolos de tierra. ¿Qué es lo que dice? Que Abraham había abierto unos pozos de donde bebía él, de donde bebía su familia, su ganado. Él tenía ya su fuente de agua, pero los enemigos, ¿qué hicieron? Le echaron tierra al pozo, le echaron piedras, palos, basura. ¿Para qué? Para tapar el pozo y obligar a Abraham a irse. Y así es como llegaron a otro territorio. Allá cuando Isaac tomó el liderazgo del pueblo, cuando él murió a Abraham y queda Isaac al frente, lo regresan y le dicen, vete de aquí. También no lo querían porque él había progresado. Tenía a Dios, tenía prosperidad, tenía fidelidad de promesas. Y lo mandan y él dice, bueno, ¿dónde voy a ir a buscar agua? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Y regresa a él a buscar los pozos que los filisteos habían aterrado, porque él recordaba que cuando era niño había bebido de esos pozos. Y empezaron los siervos a quitar basura, a quitar piedras, a quitar palos, a quitar todo lo que estaba obstaculizando, hasta que le dijeron, encontramos el agua. Y después de eso Dios se le aparece, ahí lo leen y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo estaré contigo, te bendeciré por amor a tu padre. Es que Isaac estaba bebiendo de la misma fuente de la que bebió su padre. Cuando yo leí eso, hermano, me emocioné tanto. Porque ese fue el inicio de mi conversión. Mi papá me llevó a visitar al Santísimo y él solo me dijo, te voy a presentar a un amigo. Y habló delante de Jesús diciendo, Jesús, te presento a mi hijo Salvador, del que te he hablado tanto. Luego me miró y me dijo, te presento a mi amigo Jesús y te pongo en sus manos, hijo, para que él te ayude. Perdóname que yo no he podido ayudarte, pero él me está ayudando a mí a cambiar mi vida. Puede ayudarte a ti. Ustedes no saben lo que pasó cuando me llevó a la fuente de donde mi padre bebía. Yo pasaba ratos frente al Santísimo con un solo deseo, Jesús, quiero que seas mi amigo. Yo no conocía, pero sabía dónde estaba el agua. Mi padre había encontrado en Jesús Eucaristía la fuente de la vida y él me había puesto al contacto de esa fuente, como Abraham había tomado de esa agua. Isaac, su hijo, dice, yo no quiero otra agua, a mí no me lleven para otro lado. Quiero beber del agua que bebió mi padre. Y lo voy a decir con respeto, como lo tengo escrito en mi libro La riqueza de ser católico, que les había dicho que buscaran los pozos de Isaac, pero solamente el comentario que yo tengo hecho en la página 162, porque me duele y disculpen que me emocione, pero es que es la vida, toca nuestras fibras.
¿Quién puede ser tan arrogante hoy para pensar que hombres de la talla de San Francisco de Asís, que pudo irse de la iglesia y decidió quedarse para reparar la iglesia, ese hombre se equivocó? Sigo leyendo. ¿Quién puede ser tan sabio como para pensar que hombres lúcidos como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y otros muchos murieron engañados, pobrecitos? Ellos no conocieron la verdad. ¿Cómo pueden decir? Dejo mi comentario. ¿Cómo me pueden decir que San Jerónimo, el hombre que dijo desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo? El que no escucha las Escrituras, el que no lee las Escrituras, no conoce el mensaje de Cristo. Ese hombre está en el infierno porque no aceptó a Cristo. Ese hombre, pues pobrecito, ¿verdad? Buena gente, pero se condenó. Pero ¿en qué cabeza cabe que los santos, nuestros padres en la fe, que bebieron de esas fuentes, bebieron de la Eucaristía, bebieron de la palabra de Dios, bebieron de la vida de la iglesia, de los sacramentos, los santos que han bebido de esas fuentes, ellos estaban equivocados y ahora viene alguien con una Biblia, nos va a decir la verdad? Bájele un poquito, hermano. Es demasiada arrogancia. Yo lo invito a leer la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos precisamente está escrita antes del año 70 para aquellos cristianos que eran judíos, se habían convertido al cristianismo, pero se estaban decepcionando de la fe, estaban cometiendo el pecado de apostasía, que era negar a la verdad de Cristo, negar a lo que habían recibido para abrirse a otra doctrina o a otra manera. En este caso, los cristianos hebreos, como eran judíos, querían volver al templo, a la seguridad del templo, en lugar de seguir el camino que la iglesia cristiana les estaba mostrando, que esta nueva forma de seguir al Señor, ellos querían mantenerse en la forma que tenían antes en el templo de Jerusalén. Pero los cristianos sabían que no era un lugar, sino era una vida la que tenían que compartir, etc. Obviamente el autor de la carta a los Hebreos dice: todo lo que hemos tenido es valioso, todo lo que hemos vivido, y en el capítulo 11 hace una lista de todos los modelos de fe: Abraham, Isaac, Jacob, etc. O sea, todos ellos vivieron una alianza con Dios. Pero vamos hacia adelante. En el capítulo 12 dice: esos testigos, que muchos de ellos murieron fieles a su fe, nos animan a seguir adelante. Pero ya en el capítulo 13, en el versículo 7, les dice la advertencia de cómo librarse de todas estas confusiones que ellos tenían acerca de la fe. Voy a leerles Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 9. Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios. Considerando el desenlace de su vida, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen seducir por doctrinas variadas y extrañas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No se dejen seducir, no se dejen engañar, no se dejen desviar, porque hay tanta gente que está queriendo desviarlos. ¿Y cómo? Manténganse firmes en la enseñanza que han recibido. Miren a sus maestros espirituales, así como miran los modelos del Antiguo Testamento. Miren a los que ahora tienen, miren a los que han dado la vida. Ya era la siguiente generación. Ya había muerto Pedro, ya había muerto Pablo,
ya habían muerto Felipe, muchos habían sido mártires como Esteban, todos ellos que eran los maestros en la fe que Cristo había dejado, ya habían muerto. Y el autor de la carta a los hebreos les dice: imiten sus vidas, miren esta gente que murió fiel al mensaje, manténganse ustedes firmes, no se dejen seducir por doctrinas variadas y extrañas. Claro, para encontrar ese tesoro y para compartirlo se necesita, y con esto voy a terminar, voy a terminar la introducción. Espero que ustedes tengan el mismo deseo que yo tengo en mi corazón de conocer más. Entonces, San Mateo capítulo 14, versículo 44 o 52, perdón. San Mateo capítulo 14, versículo 52. Cuando Jesús nos dice la actitud que debemos tener. Esto es lo que vamos a hacer de hoy en adelante. Si todo lo que he dicho ha sido importante, esto que voy a decirles debe quedarse en nuestra mente porque es el punto de partida hacia dónde vamos. San Mateo capítulo 14, versículo 52. Les dijo: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Debemos tener la actitud de un escriba. ¿Qué era un escriba? Otra vez mi libro, La riqueza de ser católico, en la página 82. En la página 82 dice: un escriba era un judío estudioso del Antiguo Testamento. Era un doctor de la ley o un maestro. Su título honorífico era de rabino, sabio, que se ocupaba de la interpretación de la Escritura y se la transmitía al pueblo. Era conductor del pueblo. Al hacerse discípulo de Jesús, uno de estos sabios conocedores del Antiguo Testamento, al hacerse discípulo de Jesús, completaba su riqueza, porque en el tesoro que tenía en su casa, sacaba cosas viejas, cosas del Antiguo Testamento y cosas nuevas. Y eso completaba su tesoro. Esa es la tesis que yo tengo en mi libro, La riqueza de ser católico. Dios empezó una historia de salvación desde Abraham con el pueblo de Israel. Dios los guió, Dios les dio la revelación. Todo eso fue maravilloso, pero eso solo fueron tipos, o sea, figuras de lo que Jesús viene a realizar plenamente en el Nuevo Testamento, donde se completa la riqueza. Y si usted y yo queremos conocer la riqueza de ser católicos, debemos tener la actitud de un escriba. Mucho estudio, hermano. No sé si ya contó cuántas citas de la Biblia estuve meditando en esta enseñanza. Pero lo que nos falta es mucho más largo. Esto es solo la introducción. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la apologética positiva es la que descubre el tesoro, tiene alegría de vivir la fe, trata de compartirle a los demás esa alegría, no para convencerlos, sino para involucrarlos, para que vengan a disfrutar lo que nosotros tenemos, porque somos gente que estudia la palabra de Dios. Somos como los escribas. Y yo le voy a pedir que pidamos al Señor, lo voy a invitar a pedirle al Señor ese don de dedicar tiempo.
Usted sabe cuántas horas he pasado yo estudiando, cuántas horas de meditación, cuántas horas vamos a pasar para descubrir ese tesoro y compartirlo con los demás. Padre, te damos gracias por el inmenso amor que has puesto en nuestros corazones, por el deseo que tenemos de conocer más tu palabra, de sacar de ese tesoro del Antiguo Testamento cosas viejas y de ese tesoro del Nuevo Testamento cosas nuevas para comprender con mayor claridad el tesoro que tenemos en tu revelación. Gracias, Señor, por habernos puesto en la Iglesia Católica, que es la depositaria de ese tesoro. Gracias porque ella guarda en su corazón, en su vida, en la vivencia de la iglesia, en su año litúrgico, en su modo de vivir la fe, toda esa enseñanza que por escrito en la Escritura, pero que por tradición oral se ha conservado, y la iglesia nos las transmite a nosotros. Gracias, Señor, por esa comunidad como Damasco, donde pueden llegar los recién convertidos como Saulo para aprender todo lo que Dios tiene para ellos, para recibir todo lo que Dios quiere darles, para aprender cómo orar en todas las formas de orar, para recibir todos los medios de crecimiento y santificación. Gracias, Señor, por esta enorme riqueza que tenemos en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es ese campo donde encontramos el tesoro que a veces está escondido. Ayúdanos a ir más allá de los escándalos, más allá de los ataques, más allá de los insultos, más allá de las dudas, para encontrar ese tesoro, alegrarnos, disfrutarlo y luego compartirlo con nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que van a alegrarse por el tesoro dicen: amén. Gracias, hermanos y hermanas, por seguir con ese mismo deseo de un escriba, de penetrar, de estudiar, de conocer más. Nosotros tenemos ese deseo de enseñarle. Suscríbase en nuestro canal de YouTube Salvador Gómez Oficial y ahí puede buscar series como Catolicismo para no católicos. Ahí puede continuar los estudios de esta nueva serie apologética positiva, donde va a ir encontrando cada vez más razones para disfrutar, para vivir su fe católica y para contagiar a otros con esa alegría que lleva en su corazón. Si usted tiene comentarios o preguntas, escriba en nuestro WhatsApp. En su pantalla está más 503-7786-0087. Háganos sus preguntas, déjenos sus comentarios, porque a nosotros nos da mucho gusto saber su retroalimentación, cómo usted está recibiendo o qué temas le gustaría que ilumináramos más, para ir como un escriba buscando en el Antiguo y Nuevo Testamento la luz para descubrir más ese tesoro. Mientras tanto, ore por nosotros. Nosotros siempre estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga.